Quiero empezar. Si tienen sus Biblias, vayan conmigo a Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13. Mientras van ahí, quiero tomar un momento para expresar mi tristeza por la tragedia que ocurrió en Texas, en Sutherland Springs, la iglesia baptista. Siempre da miedo escuchar sobre estos horribles actos de violencia. Continuamos orando por las familias de las víctimas y los que han sido afectados. Continuamos orando por esa comunidad que ha sido cambiada por este acto de violencia. Esa iglesia tiene servicio este fin de semana. No en el mismo lugar donde ocurrió el incidente. El pastor estará hablando en un edificio cercano. Creo que eso demuestra lo resistente que es la casa de Dios. Es desafortunado lo que vi en los medios sociales. Hubo muchas celebridades escribiendo cosas. Un comentario común fue que la oración no es suficiente, que se debe tomar acción, es necesario que establezcan leyes. Me duele escuchar eso porque yo creo que la oración es lo mejor que podemos hacer, porque no es nuestro último recurso, es nuestra primera defensa. La oración puede hacer lo que ningún gobierno, ley o decisión puede hacer, y eso es transformar el corazón humano. Tenemos que orar por eso. Así es como debemos orar, que Dios transforme los corazones, que Dios aleje los corazones del mal y los acerque a Él. Por eso, estar aquí y estar conectado a la iglesia local es bien importante. Es mi oración que este mensaje nos anime, que nos inspire a llevar eso donde sea que vayamos. Si miran en Éxodo capítulo 13, este es un pasaje en las Escrituras donde los israelitas están escapando de Egipto. Han sido esclavos en Egipto por más de 400 años. Han estado en cautiverio, han sido esclavos. Le claman a Dios, Dios, ven y sálvanos, ven y libéranos. Entonces, Dios llama a Moisés y le dice a Moisés que vaya a Egipto, que vaya al faraón y que le diga que deje salir a su pueblo. Moisés va y le pide al faraón que libere a los israelitas. El faraón dice no muchas veces. Dios manda unas plagas. Después de la última plaga, el faraón dice, llévate a los israelitas, coge tus pertenencias, tus ganados y vete. Aquí es donde nuestra historia continúa. En Éxodo capítulo 13, versículo 17 dice, sucedió que después que el faraón liberó a la gente, Dios no los llevó por el camino a través de la tierra de los filisteos, que era la ruta más corta. Porque Dios pensó, no sea que al enfrentarse con la guerra, el pueblo cambie de parecer y se vuelva a Egipto. Versículo 18. Entonces Dios llevó al pueblo por el camino del desierto, girando alrededor del Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto en formación militar. Muchos eruditos creen que la ruta más rápida de Egipto a la tierra prometida solo debió tomar 11 días. Como muchos de nosotros sabemos, el viaje de los israelitas a la tierra prometida tomó mucho más de 11 días. Vemos ese viaje a través del libro de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y Josué. El título para mi mensaje este fin de semana es ¿Ya llegamos? Inclinen sus rostros. Padre, dedicamos estos próximos momentos a ti. Dios, no sé la historia de todas las personas en este lugar, los que nos están viendo en otro lugar o en línea. Dios, no sé en qué desierto se encuentran. Tal vez están haciendo la pregunta, ¿ya llegamos? ¿Estamos cerca de la tierra prometida? Dios, oro para que el día de hoy traigas sanación, que nos traigas sabiduría, que nos traigas conocimiento. Oro para que todo corazón se incline a ti. Oro para que quites y reprendas toda distracción en nuestras mentes, para que podamos escucharte a ti. Es en el nombre de Jesús que oramos. Todos dicen, amén. Amén. Si Dios es bueno, griten. A veces es bueno gritar en la iglesia. Tengo una historia chistosa para contarles. No creo que tenga nada que ver con mi mensaje, pero es graciosa. ¿Quieren escucharla? Está bien. Mi familia ha ido en diferentes viajes a diferentes lugares. Hemos tenido el privilegio de viajar dentro y fuera del país. Tenemos algo llamado el vórtice Gremlin. Tal vez lo han escuchado antes.
A menudo lo llamamos el vórtice porque cuando viajamos cosas malas suceden. Hace unos años estaba en la secundaria, fuimos de viaje a Veo, Colorado. ¿Alguien ha ido a Veo? Un par de nosotros. Veo es uno de los lugares más bellos del mundo. Parece como si fuera de un libro navideño. Hay nieve blanca que cubre todo el pueblo. Es una vista increíble. Fuimos a Veo, Colorado y nos quedamos en una estación de esquí. Ninguno de nosotros había esquiado o hecho snowboard. Pensamos que fuera una aventura divertida. Llegamos a la estación de esquí, contratamos a un instructor, conseguimos las botas, los esquís, las tablas y todas esas cosas y salimos para empezar. Es gracioso porque desde un principio, como muchos de ustedes se pueden imaginar, no nos fue muy bien. Empezó así. Mi papá estaba en la tabla de snowboard, él tenía una tabla, Carson y yo teníamos esquís, queríamos hacer cosas diferentes. Él estaba en la tabla, está en el piso. ¿Saben cómo conecta las botas a la tabla y después tienes que levantarte? Mi papá tuvo problemas con esa parte. Él estaba en el piso, pudo ponerse las botas, pero no podía levantarse. Mi papá es una persona atlética, nunca he visto un deporte que él no pueda hacer. Les cuento que él no podía ponerse de pie. Así que se quedó sentado la mayoría del día. Mi mamá, bendita sea, ella se puso sus esquís, se subió en la cinta transportadora, la que te sube a la pista de esquí. La pobre se cayó en la cinta. Ni siquiera esperó a que llegue a la pista de esquí. Se quedó echada en la cinta hasta llegar a la pista de esquí. Bailey no era su cosa. Ella estaba llorando, se le salía el moco, hacía frío. Y ella tenía 10 o 11 en esa época. Ella se sacó las botas y dijo, hey, tengo que ir al baño. Y nunca regresó. Se escondió en el baño y lloró toda la tarde. Carson y yo aprendimos a esquiar bien rápido. Estábamos orgullosos de nosotros mismos. El resto de la familia dijo, ¿saben qué? Es hora del almuerzo, creo que vamos a tomar un descanso. Ellos toman un descanso, pero nosotros vamos con el instructor hacia la montaña. Conquistamos la pista de principiantes, estamos listos para la verdadera pista. Nos subimos en la cosa, ¿cómo se llama? La escalera, telesquí, el telesquí. Nos subimos en el telesquí, estamos con el instructor, estamos subiendo y podía ver la próxima parada. Mientras me paraba para bajar, el instructor me dice, no, 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 aún estamos subiendo. Dije, muy bien. Seguimos subiendo, nos acercamos a la próxima parada y pregunto, ¿ya llegamos? Vamos a bajar aquí, ¿cierto? Él dice, no, 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 aún no vamos a bajar, aún nos falta para llegar. Dije, ok. Continuamos subiendo. A la próxima parada, en la cima de la montaña, es donde nos bajamos. No íbamos a bajar por ninguna pista extrema, por lo menos no a propósito. Había una ruta pintoresca por la cual nos quería llevar. Así que cogemos nuestros esquíes, nos preparamos, estamos listos en fila. El instructor baja primero y se detiene en la primera pista. Llama a Carson para que baje. Carson baja con sus esquís, empieza a detenerse y se detiene al costado del instructor. Después el instructor me llama a mí para que baje. Así que salgo, empiezo a avanzar. Te dicen que hagas una forma de una pizza, inclina tus pies hacia adentro para detenerte. Yo no empiezo a detenerme. Sigo y Carson está al frente mío. Lo que sucede es que me acerco a Carson y empiezo a entrar en pánico. Así que suelto mis, ¿cómo sea que se llamen? Los palos. Suelto los palos y me agarro de Carson. Lo agarro de los brazos. Ahora Carson empieza a moverse y él se mueve hacia atrás. Ahora estamos en la pista. Imagínense esto. Carson está yendo marcha atrás. Mis esquís están debajo de los suyos. No tengo los palos y me estoy sosteniendo de sus brazos. Estamos bajando marcha atrás. Nos despedimos del instructor. Miro a Carson y digo, ¿qué vamos a hacer? Él me mira y dice, ¡suéltame! Empiezo a pensar, si lo suelto, es probable que él se va a caer hacia atrás. Eso me va a lanzar en el aire y bajaré la montaña rodando. Esa no parecía ser la mejor idea. No me convenía. Así que continuaba agarrándolo. Me preguntaba, ¿cómo vamos a salir de esto? Y podía escuchar al instructor gritar, ¡desconéctense! ¡Desconéctense! Y respondo, esa es una mala idea. Y digo, tal vez podemos deslizarnos elegantemente con el trasero y todo estará bien. Trato de deslizarme, pero terminamos girando. Ahora estamos dando vueltas.
y nuestros esquís se levantan. Luce casi acrobático. Puedo ver que estamos pasando personas y ellos nos están mirando. Estamos aumentando la velocidad, dando vueltas hasta que perdemos el control. Lo suelto, yo salgo rodando por un lado y Carl se enreda por otro lado. Nos levantamos y todos empezaron a aplaudir. No sé si aplaudieron por las acrobacias que hicimos o porque estaban felices que no nos caímos de la montaña, pero estaban aplaudiendo. Piense sobre esto. Todo ese viaje para llegar a la cima, toda la anticipación, toda esa expectativa, toda esa emoción, solo para bajar por la misma montaña con horror, terror y miedo. ¿Alguien alguna vez te ha preguntado, ¿ya llegamos? Tal vez has estado en un viaje, tal vez con tus hijos pequeños, están en camino a Disneyland, ellos preguntan, ¿ya llegamos? No, aún no llegamos, nos quedan 3 horas y media. 5 minutos después, ¿ya llegamos? No, 3 horas y 25 minutos. Pasan 15 minutos, ¿ya llegamos? No, aún no llegamos. Les diré cuando lleguemos. Los niños hacen esa pregunta porque no reconocen su destino. Somos lo suficientemente bendecidos en el 2017 para tener Google Maps. ¿Pueden decir amén? Escuchen, no soy bueno con las direcciones. Mi esposa es la que maneja. Es buena con las direcciones. La dejas en medio del océano y ella puede llegar a la orilla solo viendo la posición del sol. Yo solo me ahogo. Gracias a Dios por Google Maps, el sistema de GPS que nos dice exactamente cómo llegar a nuestro destino y cuánto demorará. Los israelitas no tenían eso en su viaje de Egipto a la tierra prometida. No tenían un GPS para que les diga cuántos días y cuántas horas les tomaría, pero sí tenían a Dios guiándolos en cada paso. Dice que Dios proveyó una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche para guiar a los israelitas a donde tenían que ir. En cuanto a un viaje, el camino más corto a veces no es el mejor. Lo vemos en la historia de Éxodo, uno de los viajes más grandes en las Escrituras. Cuando Dios guió a los israelitas de Egipto, no los llevó por el camino más corto. No los llevó por la ruta que les tomaría 11 días. Dice que los llevó por el camino del desierto. Tal vez fue porque ahora que los israelitas están fuera de Egipto, tal vez Dios tiene que quitarles Egipto de adentro. Tal vez tiene que mostrarles algunos milagros. Tal vez tiene que mostrarles que Él es su proveedor, su refugio y sus fuerzas. Así que los lleva por otro camino. Lo mismo es cierto en cuanto a nuestro camino. Tal vez te encuentras en una ruta lenta a tu destino. Tal vez no has tenido suerte. Tal vez has tomado malas decisiones. En verdad creo que cuando caminamos en obediencia a Dios, no tenemos que hacer la pregunta, ¿ya llegamos? Porque sabemos que Dios nos está guiando por una ruta que nos llevará ahí, nos va a preparar para lo que tiene para nosotros. Quiero darles una revelación el día de hoy que les dará fe para el viaje. Hacemos la pregunta, ¿ya llegamos? Cuando no reconocemos nuestro proceso. Si miramos en Éxodo capítulo 16, empezamos en el 13, pero si saltamos hasta el 16, vemos que los israelitas han huido de Egipto. Durante ese tiempo, mientras se acercaban al Mar Rojo, el faraón cambia de parecer y empieza a decir, ¿por qué dejé ir a todos los israelitas? Ellos trabajaban para nosotros, hacían mucho por nosotros, tenemos que recuperarlos, así que manda a su ejército para que los capturen. Cuando los israelitas ven a los egipcios acercarse, Dios divide el Mar Rojo para que ellos puedan caminar sobre tierra seca. Los egipcios tratan de hacer lo mismo. Las escrituras nos dicen que Dios confundió al ejército y torció las ruedas de los carros de guerra y después Dios vuelve a juntar al mar. Dice que ningún egipcio sobrevivió. Este fue el primer milagro que vieron a Dios hacer después de haber salido de Egipto. Las escrituras dicen que quedaron asombrados y maravillados. Se llenaron de asombro por su Dios. Ahora han estado en el desierto por un tiempo y vemos qué rápido cambia su actitud. Miren conmigo en Éxodo capítulo 16, empezando en el versículo 1. Después toda la comunidad de Israel
partió de Elim y viajó al desierto de Sin. No Sin como no tener, Sin el lugar. Ubicado entre Elim y el monte Sinaí. Llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto. Allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba, pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Han pasado un mes en el desierto. Vieron a Dios dividir el mar Rojo y dijeron, Dios, eres asombroso, nunca hemos visto algo así. Estamos en buenas manos. Un mes después y tienen hambre. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando tienen hambre hace todo peor? No sé sobre ustedes, pero cuando yo tengo hambre es como si el Espíritu Santo se va y el diablo toma control. ¿Han visto los comerciales de Snickers? ¿No eres tú cuando tienes hambre? Así es como se sienten los israelitas. Tienen hambre. Tienen hambre y empiezan a quejarse. Sus quejas se convierten en ingratitud. Empiezan a comparar la dureza del desierto con los momentos de satisfacción que experimentaron en Egipto. Tenemos que tener cuidado cuando estemos impacientes de no criticar las dificultades de seguir a Cristo, estar en el centro de su voluntad, a anhelar y desear esos momentos de satisfacción que experimentamos en la esclavitud. La cosa por la que oraban, que deseaban, es la cosa que están rechazando. Los israelitas tuvieron diferentes expectativas para el viaje de Egipto a la tierra prometida. Seguro pensaron, estamos siendo liberados, ya no somos esclavos, vamos a ir a la tierra prometida, la vida va a ser buena. Es una tierra donde fluye la leche y la miel, Dios nos va a bendecir. Esto es algo grandioso, pero no esperaron pasar tanto tiempo en el camino del desierto. ¿Cuántos de ustedes han estado ahí, en el camino del desierto, donde no esperabas pasar tanto tiempo? Tal vez es ese trabajo que aceptaste por una temporada, pero solo iba a ser por unos meses hasta que te recuperes. Tal vez es esa relación que tuvo todas las malas señales, pero no planeabas quedarte en esa relación a largo plazo. Solo te iba a ayudar a superar un desamor. Tal vez esa adicción que solo te iba a ayudar a pasar por una temporada difícil. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos en el camino del desierto? Cuando no reconocemos el proceso, cuando no reconocemos que hay un viaje entre la esclavitud y la libertad y se llama el camino del desierto, es el lugar donde encontramos nuestra fe, es el lugar donde encontramos nuestras fuerzas, es el lugar donde Dios transforma corazones. Es una temporada de espera, es una temporada de preparación, es una temporada de humildad. Si no vemos, si no reconocemos ese proceso, seremos consumidos tratando de cumplir el trabajo que Dios quiere hacer a través de nosotros, que nos perderemos la obra que Dios está haciendo dentro de nosotros. Los israelitas se lo perdieron. Estaban tan enfocados en llegar a la tierra prometida, estaban tan enfocados con sus vistas en el destino que se perdieron el proceso, se perdieron la obra que Dios quería hacer dentro de ellos. Se perdieron el poder del proceso. Les cuento que hay poder en nuestro proceso. Es en el proceso que encontramos nuestra identidad. En el proceso encontramos nuestra humildad para que no le demos la gloria a la promesa, sino que le demos la gloria al que nos llevó a través del proceso y a la promesa. Es en ese lugar que encontramos nuestra fe, encontramos nuestra perseverancia, nuestra lucha. Es el lugar donde encontramos la gracia. Sin el camino del desierto, solo se llama buena suerte. Se llama tener un buen día. Se llama coincidencia. Cuando le añades el camino del desierto, es el lugar donde tienes que luchar para llegar a la tierra prometida. Es el lugar donde tienes toda la razón y excusa para rendirte. Tienes toda la razón para quejarte. Tienes toda la razón para regresar. Es el lugar donde las personas dicen, no sé por qué sigues yendo a la iglesia, no sé por qué sigues sonriendo, no sé por qué sigues yendo a ese grupo de conexión. Es en ese lugar donde nos mantenemos obedientes y firmes que aumenta el valor de la promesa. Eso es lo que hace el proceso.
aumenta el valor de la promesa. Así que confía en tu proceso. Confía en tu viaje. Tal vez no luce como pensaste, tal vez no es como piensas que debe ser, pero confía en tu proceso. Confía en la obra que Dios está haciendo por dentro. No te vuelvas hambriento, no seas impaciente. Puedes confiar en tu Dios, puedes confiar en su fidelidad, puedes confiar en su bondad. Confía en tu proceso. Hazme la pregunta, ¿ya llegamos? Cuando no reconocemos nuestro proceso, pero también cuando no reconocemos nuestro progreso. Dios escuchó el clamor de su pueblo. Escuchó su clamor de hambre y dice que proveó para ellos. Les proveó maná, cual es una sustancia de pan por la mañana, para que recojan y colecten. También les proveó codornices por la tarde, carne para que disfruten. Mientras continuamos en la historia, vamos a saltar a Éxodo capítulo 24. Dios está proveyendo para ellos, están viajando y Dios llama a Moisés al monte Sinaí. Él empieza a darles instrucciones sobre cómo deben vivir los israelitas. Empieza a darles leyes. Moisés regresa y le da al pueblo las instrucciones sobre cómo deben vivir y cómo deben manejar sus asuntos. Dios vuelve a llamar a Moisés al monte Sinaí, esta vez por 40 días y 40 noches. Él le va a dar los 10 mandamientos. Quiero leer Éxodo 24, empezando en el versículo 12. Luego el Señor le dijo a Moisés, sube al monte para encontrarte conmigo. Espera allí y te daré las tablas de piedra en las que he escrito las instrucciones y los mandatos para que puedas enseñar al pueblo. Versículo 14. Moisés le dijo a los ancianos, quédense aquí y espérennos hasta que regresemos. Aarón y Hur se quedan aquí con ustedes. Si alguien tiene algún altercado durante mi ausencia, que consulte con ellos. Versículo 15. Luego Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por la nube. Versículo 18. Entonces Moisés fue desapareciendo en la nube a medida que subía al monte y permaneció en el monte 40 días y 40 noches. Aquí es donde se pone interesante. En Éxodo capítulo 32. Moisés está en el monte, está recibiendo instrucciones de Dios, está pasando tiempo con Dios. En el capítulo 32 vemos a los israelitas perder la paciencia. Dice, cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a este tipo Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Mientras leo ese pasaje de las Escrituras, mientras lo he estudiado, he orado sobre eso esta semana, me pregunto, ¿por qué cuando Dios les está dando instrucciones, leyes, mandamientos, ahí es cuando deciden darle la espalda? Estas leyes y mandamientos son algo bueno. Dios está poniendo orden en las cosas. Dios les está dando estas leyes, estos mandamientos. Si viven con esto, serán bendecidos, tendrán favor. Hasta pudieras decir que les está dando la receta para el éxito que les ayudará en la tierra prometida. No puedo dejar de preguntarme sobre los israelitas que esperaron durante 40 días en la parte inferior del monte Sinaí. Ahora saben todas las leyes y todos los mandamientos. No puedo dejar de preguntarme si pensaron que el desierto se estaba convirtiendo en su hogar. Si el desierto se está convirtiendo en su hogar, ¿saben qué? Tal vez necesitamos un nuevo plan, tal vez necesitamos un nuevo sistema de GPS, tal vez necesitamos una nueva palabra. No pierdas la paciencia cuando el desierto empieza a sentirse como tu hogar, porque puedes tomar una decisión permanente basada en una temporada temporal. Es gracioso cuando somos impacientes con Dios, empezamos a darle la espalda y empezamos a buscar una nueva palabra en todos los lugares equivocados. Lo que podemos empezar a hacer es buscar confirmación piadosa en circunstancias impías. Buscamos confirmación en la relación en la cual Dios no está. Podemos buscar confirmación en las amistades que no caminan con Dios. Podemos buscar confirmación en los medios sociales. Podemos buscar confirmación en la aprobación de los demás. Podemos buscar confirmación piadosas en circunstancias impías. Los israelitas pensaron que estaban en un viaje, pero ahora Moisés está en el monte Sinaí. Ha estado ahí por un mes, ha estado dando mandamientos y leyes. Ahora hay orden en las cosas. Lo que fue un progreso, ellos vieron como algo permanente.
Puede ser que empezaron a preguntarse entre ellos, no sé cómo me siento sobre esto. Pensé que solo era un viaje. Pensé que solo estuviéramos aquí por unos días y nos iríamos al próximo lugar. Pero ahora hay orden en las cosas. Ahora se siente un poco más permanente. ¿Qué hacemos cuando el camino del desierto empieza a sentirse permanente? Ese trabajo que solo ibas a tener por unos meses. Esa situación en la que vives que solo iba a ser hasta que te recuperes. Esa temporada financiera que solo iba a durar un corto tiempo. No sé en qué desierto temporario has encontrado residencia permanente, pero creo que Dios ha puesto esto en mi corazón para decírtelo. No tienes que preocuparte, no tienes que estresarte, no tienes que asustarte, no tienes que buscar una palabra nueva. Porque cuanto más tiempo estás en el camino del desierto, siendo obediente, manteniéndote firme y fiel, cuanto más progreso haces. Cuanto más tiempo estás en el camino del desierto siguiendo a Dios, cuanto más te acercas a ese milagro, cuanto más te acercas a esa bendición, porque esa bendición es grande. Les cuento que esa bendición es grande, esa bendición va a sacudir el piso en el que caminas. Así que véanlo como progreso. No estás atascado, no estás estancado, estás progresando. Por esa razón, el día de hoy importa. Por eso importa este momento. Por eso no te puedes rendir hoy. Por eso no puedes aferrarte al pasado. Por eso tienes que quitarte ese peso de encima. No sé qué peso alguien ha puesto sobre ti, pero ahora tú tienes que quitártelo. Porque no puedes permitir que nada te detenga. No puedes permitir que nada te mantenga quieto y estancado. Tienes que seguir avanzando porque te estás acercando más y más a tu bendición. No sé sobre ti, pero estoy agradecido. Aunque no esté donde quiero estar, gracias a Dios no estoy donde estaba antes. Reconozcan el progreso en su viaje. Aprendan a celebrar las pequeñas victorias. ¿Puedo contarles? Esa es la clave para la alegría. A veces no son los gestos grandes del cielo que nos traen alegría. A veces hay alegría en las cosas pequeñas. Llegué a tiempo al trabajo el día de hoy y no me gritaron. Gloria a Dios. Mi esposa compró mi embutido favorito. Gloria a Dios. Encuentren a Dios en las cosas pequeñas, encuentren progreso en las cosas pequeñas y reconozcan su progreso. Solo quiero terminar el día de hoy. Hacemos la pregunta, ¿ya llegamos? Cuando no reconocemos el proceso, el progreso, y cuando no reconocemos nuestro propósito. La verdad es que el propósito no es encontrado en el destino, es encontrado en el viaje. En Éxodo capítulo 34, quiero ir ahí. Esto es después que Moisés ha recibido los mandamientos. Dios habla con Moisés y le dice unas cosas interesantes. Quiero leérselas. Éxodo 34, empezando en el versículo 10. El Señor respondió, escucha, yo hago un pacto contigo en presencia de todo tu pueblo. Realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra ni en ninguna otra nación. Todos los que te rodean serán testigos del poder del Señor. El imponente despliegue de poder que yo haré por medio de ti, pero presta atención a todo lo que hoy te ordeno. Si vamos al versículo 12, dice, ten mucho cuidado de no ser tratados con los pueblos que viven en la tierra a donde te diriges. Si los haces, seguirás sus malos caminos y quedarás atrapado. El versículo 13 dice, en cambio, deberás destruir sus altares paganos, destrozar sus columnas sagradas y derribar los postes dedicados a la diosa Acera. No adores a ningún otro Dios, porque el Señor cuyo nombre es celoso, es Dios celoso de su relación contigo. Los israelitas tenían que recordar que su viaje tenía un propósito. Dios les dijo, voy a hacer milagros que esta tierra nunca ha visto antes. Voy a hacer cosas para ustedes que pondrán mi poder y gloria en exhibición para todos a su alrededor. Pero dice, escucha, tienes que asegurarte de los lugares a donde vayas, de no caer en las trampas malvadas, no adores a los dioses falsos. Donde sea que vayas, puede que no les caigas, pero sabrán quién eres. Sabrán que eres un hijo del Dios Altísimo. Sabrán que son mi pueblo.
No hay tiempo para tonterías. No hay tiempo para dioses falsos. No hay tiempo para adorar ídolos. No hay tiempo para eso. Por eso Dios dice, no, tienes que destruir esos altares, tienes que destrozar las columnas, porque las personas tienen que conocer el Dios que sirves. Las personas tienen que ver el Dios que sirves. Tienen que saber sobre el mar rojo que ha sido dividido. Tienen que saber sobre el maná y las codornices que bajaron del cielo. Tienen que saber sobre mi provisión. Tienen que saber. Lo mismo es cierto en cuanto a tu viaje. Tal vez estás aquí y dices, no tengo ni idea cuál es mi propósito. Paro escuchando que tengo un propósito. Creo que hay un Dios y que es intencional. Sigo escuchando estas cosas sobre mi propósito, pero me es incómodo, porque no sé cuál es mi propósito. No tengo ninguna idea por qué Dios me puso en esta tierra. No sé lo que debo hacer y solo siento como si se está acabando el tiempo. Siento que si no lo averiguo pronto, que será muy tarde. ¿Puedo hacerte un favor y decir un propósito para tu vida? ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hablar del destino para tu vida? Escucha, tu propósito en el camino del desierto es de ser la luz que Dios te ha dado. Si sigues en ese trabajo, pensaste que solo iba a ser un par de meses, pero ha pasado más tiempo y simplemente no cubre los gastos, este no fue el plan, estás ahí porque Dios necesita que lleves tu luz ahí. Es una universidad a la cual nunca planeaste ir o pensabas ir a una universidad de Legal Ivy, te ibas a mudar, ibas a vivir en los dormitorios de la universidad, ahora solo estás atascado. Estás en esa universidad porque hay luz que Dios aún necesita en esa universidad. La escuela donde tu hijo atiende, ese equipo en el que está, escuchen, su propósito es de ser la luz, la sal del mundo, para que las personas puedan ver cómo Dios luce en el camino del desierto, para que las personas sepan sobre el mar rojo que ha dividido por ti, para que las personas sepan sobre las provisiones que te ha dado, para que las personas vean tus bendiciones, para que sean impactados y sepan que hay un Dios en el camino del desierto. No siempre es divertido, a veces es incómodo, a veces somos impacientes, pero los que están a tu alrededor tienen que ver el Dios en el camino del desierto. Por esa razón, la próxima semana es bien importante. Por eso estas tarjetas de invitación son bien importantes. Siempre les digo a nuestro equipo que estas no solo son tarjetas con información y material impreso. Estas tarjetas tienen más valor que eso. Cuando repartimos estas tarjetas, no tenemos ni idea en qué tierra fértil van a terminar. Piensas, solo se lo estoy dando a un sujeto en Starbucks. Él ni siquiera hizo bien mi bebida. No se ve feliz. Tú no sabes que tal vez su esposa acaba de dejarlo. Tal vez tomó unas malas decisiones, fue infiel y ahora sus hijos se niegan a hablar con él. Él se siente mal y está destruido. Esta tarjeta que le has dado es una luz. Cuando venga, él escuchará las buenas nuevas, que hay segundas oportunidades, que hay un Dios en los cielos que lo ama, que lo adora, que lo creó. Tú puedes ser parte de eso. Yo puedo ser parte de eso. Ese es nuestro propósito. Es el propósito más grande al que Dios nos llama. No es tu sueldo, el trabajo de tus sueños o una ciudad. Esas cosas son buenas. Escúchenme. No digo que tener ambición por esas cosas no es malo, pero debemos ser más ambiciosos por el verdadero propósito por el cual Dios nos ha creado. Es un propósito que es activado en el viaje, no en el destino. Solo quiero terminar. Tenemos unos cuantos minutos. Quiero saltar al libro de Josué. Lo sé, estamos cubriendo el libro de Éxodo. No se preocupen, todo está bien, todo tiene sentido. ¿Están conmigo? Solo quiero ir al libro de Josué. Esto es después que los israelitas toman la tierra prometida. Dios tumbó las murallas de Jericó. Los israelitas entraron y tomaron la ciudad. Vemos a través de Éxodo a Josué. Hay muchas batallas que han enfrentado, hubo rebelión, hay muchas cosas que han sucedido. Moisés nombró a Josué. Josué es quien llevó a los israelitas a la tierra prometida. Quiero que leamos las palabras de Josué.
Esto es hacia el final del capítulo. Es después que han caído las murallas. Las personas entraron, las diferentes tribus de Israel se esparcieron y empezaron a ocupar su tierra prometida. Dice en Josué 23, empezando en el versículo 1, pasaron los años y el Señor le había dado al pueblo de Israel descanso. Alguien diga descanso. De todos sus enemigos. Josué, quien ya era muy viejo, reunió a todos los ancianos, a los líderes, a los jueces y a los oficiales de Israel. Les dijo, ya estoy muy viejo. Ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios hizo por ustedes a lo largo de mi vida. El Señor su Dios peleó por ustedes en contra de sus enemigos. Yo los he repartido para que sea su hogar toda la tierra de las naciones que aún no están conquistadas, y también la de aquellas que ya hemos conquistado, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo donde se pone el sol. Esta tierra será de ustedes porque el Señor, su Dios, Él mismo expulsará a toda la gente que ahora vive allí. Ustedes tomarán posesión de esta tierra tal como el Señor, su Dios, lo prometió. ¿Notaron cómo Josué afirma que aún hay territorios para conquistar? Llegaron a la tierra prometida. Dios cumplió la promesa, Dios fue fiel, pero el viaje aún no termina. Mientras continuamos leyendo el Antiguo Testamento, sabemos, cuando saltamos a Jueces, volvemos a ver una rebelión en el pueblo de Israel. Aún hay batallas que pelear, aún hay reinos que derrotar, aún hay enemigos que conquistar. Como Dios fue fiel en ese viaje, ¿qué razón tienen para creer que no será fiel en el próximo viaje? Alguien aquí tiene que motivar su expectativa que Dios hará con tu recuerdo que Dios ya lo ha hecho. El Dios que me ayudó con esa batalla es el mismo Dios que me ayudará con esta batalla. El Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Como nos dice su palabra, Él no cambia. Él es el mismo Dios ayer, hoy y para la eternidad. Permítanme contarles, lo que hizo para los israelitas, eso no solo es algo del pasado. No sé sobre ustedes, Dios no ha dividido mares por mí, pero ha movido montañas en mi vida. Les puedo contar sobre las cosas de las que me ha protegido, les puedo contar sobre las temporadas donde estaba desanimado, quería rendirme, cómo Él entró, cómo me rescató, cómo volvió a darme alegría. Esas no son cosas del pasado, porque servimos un Dios que no cambia, es un Dios de ahora, el Dios que está aquí y el Dios de ahora. La tierra prometida no fue hecha para que estés cómodo. La tierra prometida es un recordatorio que tu Dios es fiel y que su palabra es suficiente. A veces su palabra es todo lo que tienes. A veces me he encontrado en temporadas donde solo tengo su palabra. Así que abro mi Biblia, a veces al costado de mi ventana. A veces estoy en el trabajo, miro por mi ventana y empiezo a declarar la palabra de Dios a la atmósfera. Declaro la palabra de Dios sobre la iglesia, declaro la palabra de Dios sobre mi ciudad, declaro la palabra de Dios sobre mi hogar. Creo que algo le sucede al enemigo cuando declaramos la palabra de Dios en voz alta. Le dejamos saber que no tiene ningún derecho aquí, no tiene autoridad aquí. Le recordamos que servimos un Dios de ayer, de hoy y para la eternidad. Si lo hizo para los israelitas, lo hará por mí. Si dividió ese mar, va a dividir el mar por mí. Si proveó para ellos, sé que proveerá para mí. Así que no podemos ponernos cómodos en la tierra prometida. Es solo motivación para seguir adelante. El mismo Dios que nos trajo esta bendición nos llevará a la próxima y a la próxima. Me encantan las últimas palabras escritas en el libro de Josué. Josué 24:31. Cuando leí esto, trajo convicción dentro de mi corazón, porque dice, el pueblo de Israel sirvió al Señor durante toda la vida de Josué y de los ancianos que murieron después de él, los cuales habían vivido en persona todo lo que el Señor había hecho por Israel. Todos los que habían vivido en persona lo que Dios hizo por Israel, le sirvieron durante la vida de Josué y la de los ancianos. Lo vieron suceder. No necesitaron una nueva palabra, no necesitaron dudar, no cuestionaron.
Sirvieron a Dios con todo su corazón, pero cuando continuamos leyendo en el Antiguo Testamento, cuando vamos al libro de Jueces, leemos sobre cómo Israel continúa rebelándose. No puedo dejar de preguntarme, ¿puede ser porque aquellos que habían experimentado en persona lo que Dios había hecho en el camino del desierto dejaron de contar las historias? Ahora tenemos un pueblo que no lo experimentó en persona. No pagaron el precio, no pagaron el costo, no hicieron el viaje en el camino del desierto. Ahora le han dado la espalda a Dios. Escuchen, por eso sus historias importan. Por eso tus hijos necesitan tu historia. Por eso tus nietos necesitan tu historia. Por eso las personas a tu alrededor necesitan tu historia. Tu historia no es insignificante. Tu historia no se trata de una víctima, porque aún estás aquí. Si fueras una víctima, ya no estuvieras aquí. Dios te hubiera llevado con Él. Dios te ha mantenido en esta tierra, ¿saben eso, verdad? Así que no eres una víctima, no es la historia de una víctima. Las personas tienen que escuchar tu historia de victoria, tienen que escuchar sobre los mares que fueron divididos, tienen que escuchar sobre las batallas que has enfrentado, tienen que escuchar sobre las victorias que Dios te ha dado. Alguien en tu trabajo, alguien en tu familia, alguien en el equipo deportivo de tu hijo, alguien que va al mismo mercado, no sé quién es, pero necesitan tu historia, necesitan tu obediencia, necesitan tu consistencia. No sé sobre ustedes, pero yo no quiero dejar de contar las historias de lo que Dios ha hecho. ¿Cómo vamos a cambiar el mundo? ¿Cómo vamos a prevenir tragedias y actos de violencia que vemos suceder en Texas, Las Vegas, en Nueva York, en todo el mundo? ¿Cómo lo detenemos? Creo que la respuesta está en Josué 24. Continúa contando las historias. No te olvides de ellas. Recuérdalas. Cuéntalas a menudo para que levantemos una generación que sabe sobre las cosas grandes que Dios ha hecho. Inclinen sus rostros. Voy a terminar con una oración. Quiero orar por ti. Sé que muchos de nosotros estás en el camino del desierto y quiero que sepas que lo entiendo. Sé cómo se siente estar en el desierto. A veces es un lugar donde has sido liberado de la esclavitud, pero aún no te sientes libre. Aún sientes como si tienes un poco de Egipto dentro de ti. Tal vez el día de hoy tu desierto es la falta del perdón. Tal vez es la amargura. Tal vez son las consecuencias de un divorcio. Tal vez es un hijo que has perdido. Tal vez es la incapacidad de tener hijos. Tal vez es una adicción. Tal vez es una situación financiera. Quiero recordarte esto el día de hoy. Aunque no reconozcas el proceso, el progreso y el propósito, quiero que recuerdes esta promesa. Dios estará contigo. Vemos eso en el viaje de los israelitas. Dios nunca los dejó, nunca los abandonó. Dios estuvo con ellos en cada paso. Y Dios estará contigo en cada paso. Dios, oro para que nos fortalezcas. Oro para que traigas de vuelta la alegría en nuestras vidas. Oro para que nos llenes con un sentido de expectativa. Oro para que muevas dentro de nuestros corazones una convicción, que nuestro propósito es seguirte a ti. Nuestro propósito es ser la luz donde nos has llamado a ser la luz. Porque vivimos en un mundo oscuro. Y no hay lugar donde la luz que traemos no tenga significado. Quiero que escuches eso el día de hoy. Puedes sentirte infravalorado, poco apreciado. Hasta puedes sentirte avergonzado sobre dónde estás en la vida. Escucha, permite esa luz brillar. Eso significa que estás en la oscuridad. A Dios le importa la oscuridad. A Dios le importa las personas que son consumidas por la oscuridad. A Dios le importa las personas que se están ahogando en la oscuridad. Padre, oramos para que salgamos de aquí diferentes de cómo entramos. Que veamos tu bondad, tu fidelidad. Y creemos que mientras viajamos por el camino del desierto,
No haremos la pregunta, ¿ya llegamos? Confiaremos en ti. Vamos a descansar en ti. Es en el nombre de Jesús, su nombre precioso y poderoso, en el que oramos. Amén. Amén. Digan amén conmigo. Aplaudan. Alcen su voz. Amén.